Amén, buenas tardes mis hermanos, qué alegría poder estar una vez más juntos compartiendo. Esperamos y confiamos en el Señor que puedan estar seguramente por estos días festivos de descanso, digamos, de las jornadas más corrientes, estar pues seguramente en familia, compartiendo, seguramente que muchos también como iglesia, como hermanos, los que están fuera de sus casas y están en algún lugar con, con la familia, con los hermanos. Esperamos, mis hermanos, que el Señor les conceda unos buenos días, unos días de comunión, de alegría, de gozo, de paz. Aquí, gracias al Señor, tuvimos la alegría de que nos visitan nuestros hermanos. Aquí están nuestros hermanos de Usaquén, muy amados, que nos hicieron aquí la visitica por estos días. También los hermanos de La Calera. Entonces, hermanos, gracias al Señor que nos concede estar en familia, porque eso verdaderamente es lo que somos en el Señor, una familia que se ama por causa del amor que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de sus hijos. Amén. Y bueno, quisimos de pronto compartir también, como teníamos la reunión de los viernes, quisimos de pronto aprovechar y transmitir, compartir un poquito también con el resto de los hermanos eh, alguna porción de la palabra del Señor, de la Escritura. Así que mis hermanos, confiemos que el Señor nos pueda hablar una vez más, ¿cierto? Que aprovechemos esta oportunidad más. Como saben los hermanos, en la reunión de los viernes hemos seguido una serie, ¿sí? Que se va a continuar, solo que por ser, digamos, como un día feriado, y entre otras cosas, un feriado que nos invita, digamos, como a buscar más, a seguir pidiendo revelación del Señor en cuanto a su obra. Eh, pues quisimos de pronto hacer como un paréntesis por el día de hoy, la enseñanza o la serie que hemos venido tratando. Seguramente si el Señor nos concede, el próximo viernes estaríamos también retomando la serie de los reyes de Israel. Pero bueno, quisimos, hermanos, con el permiso también de los hermanos y con un poquito la confirmación también del Señor en el corazón, poder compartir algo de la palabra que habíamos estado, de hecho, compartiendo inicialmente con algunas de las iglesias que tuvimos la oportunidad de compartir allá en Cartagena, solo que por causa del tiempo, pues no alcanzamos de pronto como a terminar de leer, ¿sí? Entonces, confiémonos en el Señor, pidámosle al Señor que Él nos pueda hablar una vez más. Amén. Padre, te pedimos a ti que tú seas, Señor, nuestra alegría en cada momento, nuestra bendición, Señor. Y queremos, Señor, que tu palabra, Señor, en medio nuestro, nos haga, Señor, entenderte un poco más, comprender un poco más tu corazón cada día, Señor. Gracias porque hoy, Señor, podemos recordar también, Señor, esa obra preciosa que tú hiciste por nosotros, tu obra en la cruz del Calvario, Señor, sin la cual no podríamos, Señor, estar aquí hoy día, Señor, ni tener, Señor, cercanía contigo. Pero te damos gracias porque tú mismo, Señor, quieres estar cerca de nosotros y confiamos en tu Espíritu, Señor, que es real y que nos ayuda, Señor, a, a buscarte, Señor, a entenderte, a oírte, Señor. Si no fuera por tu Espíritu en nuestros corazones, Señor, no, no te seguiríamos, Señor. Pero gracias porque tú quisiste poner esa guía, Señor, y esa dirección en nuestros corazones. En el precioso nombre de tu Hijo te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, pueda, Señor, dar un poco más de luz, Señor, cada día a nuestro corazón. En el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén, amén mis hermanos. Habíamos compartido con los hermanos cómo nosotros sabemos, conocemos que al Señor, a nuestro Dios, al Dios en quien nosotros hemos creído y quien es evidente en nuestros corazones, es un Dios que es un Dios todopoderoso, que puede hacer todas las cosas, ¿sí? Que es capaz de hacer todo cuanto Él se propone en su corazón, ¿sí? Porque Él tiene todo el poder y Él desde el principio, como
como nos lo deja ver desde el primer versículo de la Biblia en Génesis 1:1, es un Dios que hizo todas las cosas y que tiene la capacidad de hacer todas las cosas. Todopoderoso es Él, ¿sí? Y sin embargo, aunque Dios es un Dios que puede hacer todas las cosas, que es un Dios todopoderoso, Él tiene una manera como hace eso, de lo cual Él tiene el poder de hacer. Y digamos que cuando uno ve lo que hace Dios, uno ve su poder, ¿cierto? Ve uno su omnipotencia, pues. Pero cuando uno ve cómo hace Dios eso que Él puede hacer, entonces entiende uno que Dios no solamente quiere revelarnos su poder, sino que también quiere revelarnos en ese cómo Él hace las cosas, Él revela su carácter, cómo es Él, ¿sí? Cierto que en la manera como uno hace las cosas, uno refleja, ¿cierto? Su personalidad, su carácter, su manera de pensar, su manera de sentir. No solamente las cosas terminadas necesariamente, ¿sí? Eh, digamos, validan la manera como son hechas. Uno podría ver las cosas terminadas, ¿cierto? Y eso terminado, por supuesto que es precioso, ¿sí? Pero en la manera como son realizadas, podemos entender muchas cosas más de lo que implicó esa obra, ¿cierto? Y esa es un poquito digámoslo así, una de los misterios que el Señor nos va revelando de sí mismo. Señor, ¿por qué si tú eres todopoderoso, por qué no haces todas las cosas en un instante? ¿Sí? Y ahí, como recordábamos en Génesis, empieza uno a ver un proceso. Primer día hizo Dios esto, segundo día Dios hizo esto, tercero, y así hasta el sexto. Y incluso en el séptimo Él descansó. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor quiso hacer su obra así? ¿Por qué no hizo todo en el primer día? ¿Sí? ¿Sería por falta de capacidad? ¿Sería porque a Él de pronto se le acabó el tiempo, se le agotó el tiempo, no pudo hacer toda la creación y se dio cuenta que las cosas se le iban alargando? ¿Cierto? Sería, obviamente, para nosotros, de manera inmediata diríamos, claro que no. Dios, si Él hubiera querido, hubiera podido hacer lo que narra en el Génesis en 6 días, lo hubiera podido hacer en un día. Es más, incluso como decíamos, a las 10 de la mañana él hubiera podido ya haber terminado todo lo que le tomó una semana entera, ¿sí? Y después incluso él descansa, ¿cierto? Porque dice que en el séptimo día él vio todo lo que había hecho y descansó Dios de lo que él había hecho. Y uno podría pensar, bueno, ¿será que el Señor le faltó fuerza? ¿Se agotó y de pronto por eso fue que descansó? Creo que no, creo que hay algo más que una falta de poder o de capacidad en Dios. Creo que lo que hay ahí es algo que Dios nos quiere revelar y nos quiere transmitir en nuestro corazón, ¿sí? Y así uno lo ve no solamente en la creación, después uno lo ve con todas las cosas que Dios quiso hacer. Uno se da cuenta cómo el Señor empieza como, digámoslo así, como tan despacio, ¿cierto? Con cosas como tan pequeñas. Por ejemplo, uno ve ahí que el Señor, aunque Él quiere edificar su iglesia, su casa, al principio empezó con una piedrita ya donde Jacob descansó. Pero ¿por qué el Señor no hacía de una vez el tabernáculo, sino que tomó un buen tiempo, ¿cierto? Y luego al tabernáculo, pero incluso el tabernáculo mismo todavía no era lo que Dios quería. Dios hubiera podido de una vez hacer, por ejemplo, el templo de Salomón, ¿cierto? Que va en esa línea, digámoslo así, en ese proceso. Ahí empieza uno a darse cuenta que Dios es un Dios de procesos. Dios quiso actuar de manera paulatina, ¿cierto? De manera, digámoslo así, progresiva. No por falta de capacidad, sino porque el Señor ahí nos está mostrando cómo Él, en su carácter, Él es así. ¿Y cómo podríamos decir de cierta manera que es el Señor? ¿Qué refleja uno cuando uno hace las cosas, digámoslo así, con determinado proceso, con determinada calma, ¿cierto? Sin arrebatar demasiado el fuego, sin empujar demasiado las cosas, ¿cierto? Sin apresurar demasiado el proceso, ¿cierto? Ahí Dios nos va a revelar que Él es un Señor o es un Dios que es paciente, ¿cierto? Ayer Mauro, o ahora que un par de días que nos reuníamos también aquí con la iglesia, nos decía Mauro que él no había visto que en ninguna parte de la escritura Dios hubiera hecho algo de afán, ¿sí? Dios todo lo que ha hecho en su obra lo ha hecho con paciencia, ¿sí?
Y en esa paciencia Él nos quiere mostrar, nos quiere revelar algo, ¿sí? Y por eso Dios hace las cosas así, progresivamente. En la caminata de Israel hasta la tierra prometida, ¿por qué el Señor, si al principio, en los primeros días que salía el pueblo de Israel, abrió el mar en dos, ¿sí? ¿No les parece que eso es demasiado evidencia de que Dios es un Dios tan poderoso? Y sin embargo, en el recorrido tomó 40 años para hacer que el pueblo llegara a la tierra prometida, ¿cierto? Incluso humanamente hubiera podido ser mucho más rápido esa caminada, pero el Señor que estaba administrando ese caminar de su pueblo, Él sabía que necesitaba esos 40 años de caminada, ¿sí? Y a veces uno pregunta, Señor, pero tú ¿por qué, cierto? No logras determinada experiencia en mi vida, en mi corazón. Somos hijos del Señor que lo conocemos a Él, ¿cierto? Y a veces uno no entiende por qué el Señor no puede hacer simplemente en un abrir y cerrar de ojos, por ejemplo, que mi vida sea una vida perfecta, ¿cierto? Aún, por ejemplo, que nuestra fe sea una fe perfecta, sino que la fe misma el Señor la va a ir madurando. Dice que el Señor es el autor y el consumador de la fe, ¿cierto? No, la fe misma tiene un desarrollo, tiene un progreso. Dice el Señor, por ejemplo, que aquel que comenzó la buena obra, él mismo también la terminará, la perfeccionará. Y uno dice, pero si el Señor puede hacer la obra perfecta de una vez, ¿por qué no la hace en este mismo instante? ¿Por qué no hace Dios siempre todo en nuestra vida? ¿Por qué no lo hace de manera, digámoslo así, milagrosa? ¿Sí? Ciertamente no es por una falta de poder, ¿cierto? No es por falta de poder, ¿sí? ¿Es por qué? Porque fíjese que aún, aunque el Señor hizo muchos milagros cuando Él estuvo aquí en la tierra, fíjese que muchos de sus milagros no hicieron que las personas llegaran a conocer al Señor que hacía esos milagros. Y las personas nos podemos quedar con los milagros de Dios sin conocer ni siquiera a Dios que lo hizo, ¿sí? ¿Cuántos de los leprosos volvieron a dar la gloria o a la gratitud al Señor? Solamente uno, ¿cierto? Y así cuando uno ve los milagros del Señor, pareciera como si el Señor entendiera, ¿cierto? Que el ser humano necesita más que solos hechos poderosos y sobrenaturales y milagrosos, ¿cierto? El ser humano todavía necesita algo más profundo. Y no que el Señor deje de hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida. Yo creo que en la semana el Señor hará por lo menos 3 o 4 milagros, ¿cierto? De manera impresionante en nuestra vida. Y otras cosas, lo mayor, lo más importante, tal vez el Señor se va a tomar años en irlo procesando en nuestros corazones, ¿sí? A veces nosotros quisiéramos que después de una enseñanza, ¿cierto? Inmediatamente nuestro matrimonio o los matrimonios de los hermanos fueran perfectos ya a partir de un determinado momento, ¿cierto? Y a veces resulta que no, que nuestros matrimonios tienen también un proceso. Quisiéramos tener los hijos perfectos ya, ¿cierto? Pero el Señor tiene un proceso. Quisiéramos que la iglesia fuera perfecta ya, pero estamos en medio de un proceso. ¿Y por qué el proceso? Porque el Señor quiere revelarnos quién es Él, no solamente lo que Él puede hacer, sino quién es el que está obrando en nuestra vida. Y eso nos ayuda a comprender un poquito más incluso nuestras jornadas, nuestros tiempos, y el Señor va formando en nosotros esa paciencia, ¿cierto? Y quisiéramos, ahí donde partimos, en Eclesiastés, en el capítulo 7, en el versículo 8, ¿cierto? Como para poder avanzar ahí un poquito más. Dice así, Eclesiastés 7:8, dice el Señor, dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Y fíjese que lo que el Señor nos está revelando aquí es, Dios tiene un negocio, ¿cierto? Es algo en el que Él ha invertido y en el que Él está trabajando. De hecho, recuerdan los hermanos que el Señor Jesús usó aquella expresión también, ¿cierto? No sabes que en los negocios de mi Padre me conviene estar, ¿cierto? O sea que el Señor tiene algo que Él se ha propuesto en su corazón hacer. Y aquí nos revela que ese negocio tiene un principio y tiene un fin. Nuevamente nos está aquí reflejando, nos está revelando cómo es un proceso, ¿cierto?
es un proceso de avance, de maduración, ¿cierto? De completación. Y nos revela aquí este versículo que lo mejor es el fin. Estamos en un proceso en el cual el Señor está haciendo algo cada vez mejor, ¿sí? Y aunque el proceso a veces llegue a ser difícil, ¿sí? Para nosotros incluso a veces algunas etapas de nuestra vida, algunos procesos, por ejemplo, en la iglesia, podrían parecernos que no son mejores que los anteriores. De hecho, más adelante va a decirles que ahí el versículo, que nunca digamos que los tiempos anteriores fueron mejores, porque nunca esto dirás con sabiduría. Recuerden, mis hermanos, creo que está por ahí más adelantico, ¿cierto? Dice en el versículo 10, dice ahí, en el 7:10 de Eclesiastés, nunca digas ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría, ¿cierto? A veces uno dice, ay, pero antes éramos más, ¿sí? Y claramente uno podría pensar, no, mejores son los tiempos anteriores, pero ¿será que en eso no será que el Señor más bien está avanzando? ¿Sí? El Señor, por ejemplo, habla acerca de la poda, ¿cierto? Que aquel que tiene fruto, ¿qué hace el Señor? Lo poda. Y uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Cierto? Tan grande y tan frondoso que estaba el arbolito y lo dejaron todo podado, todo chamuscado, o no chamuscado, sino recortado, ¿cierto? Pero ¿para qué? Para que lleve más fruto. Nunca dice Eclesiastés, ¿por qué debemos preguntarnos por qué el tiempo pasado fue mejor? No. ¿Sabe cuál es el mejor? Según a la luz de este versículo que estamos viendo, el fin del negocio. No el principio, sino el fin. ¿Sí? Entonces, hermanos, aunque pasemos por procesos en los que en algunos momentos podríamos llegar a pensar, antes estaba mejor, no, antes no estábamos mejor. Si lo vemos a la luz de los ojos del Señor, siempre va a haber un avance, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él es un proceso. Nosotros quisiéramos ya rápidamente pasar al fin y estar en lo completo, en lo perfecto, en lo ya realizado, ¿sí? Pero Dios, aunque lo pudiera llegar a hacer así, Dios no lo quiso hacer así, no lo quiere hacer así. Y en eso nosotros vamos conociendo a Dios, en quién es Dios, ¿cierto? Entonces, hay un principio del negocio y hay un fin. Y mire lo que va a pasar aquí. Dice, ahora, otra vez volviendo al versículo 8, dice, en esa comparación, dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Ahora va a decir, es mejor es, o sea que él va a comparar lo mejor con lo mejor. ¿Sí? ¿Qué es lo mejor? Según la segunda parte del versículo. Mejor es el sufrido de espíritu, que realmente en la traducción más precisa quiere decir el paciente de espíritu, el que tiene paciencia en su espíritu, porque el solo sufrimiento no necesariamente implica paciencia, ¿sí? De hecho, por eso a veces el solo sufrimiento, ¿cierto? Sin una obra del Señor en el corazón, no nos hace necesariamente ser más entendidos de Dios, de lo que Dios está haciendo. De hecho, si fuera solamente a base del sufrimiento que aprendemos la paciencia, ¿cierto? Tendríamos que decir como que el Señor quiere que tengamos una vida de sufrimiento y eso no es así. Cuando uno conoce bien a Dios, uno se da cuenta que el Señor no es alguien que, digámoslo así, que necesite el sufrimiento para revelarse a nuestro corazón. Si el sufrimiento viene, porque va a ser que bien que venga, ¿cierto? Y si estamos al mismo tiempo siendo, digamos, procesados en nuestro espíritu, con toda seguridad que ese sufrimiento también va a ser útil en las manos de Dios. O cualquier tipo de prueba, ¿cierto? Como dice Santiago a los hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿cierto? Diversos tipos de pruebas. Pruebas hay de todo tipo, ¿cierto? Hay económicas, hay pruebas familiares, sentimentales, hay pruebas, eh, por supuesto, de la salud también, hay pruebas de económicas o financieras, hay pruebas aún en medio de la comunión de nosotros como iglesia. Existen pruebas, en todo momento existen pruebas, ¿cierto? ¿Y qué nos está mostrando el Señor con esas pruebas? Nos está revelando de su carácter, porque
El Señor es un Señor que quiere revelarnos cosas más profundas de lo que Él puede hacer exteriormente. Él quiere revelarnos lo que Él verdaderamente puede hacer en nuestro corazón. Entonces, fíjese que aquí Él compara el fin del negocio con un espíritu quebrantado, con un espíritu paciente, ¿sí? ¿Y por qué? Porque así es el espíritu del Señor. El Señor no se volvió paciente porque alguien a la fuerza lo volvió paciente, ¿no? Si hay alguien quien realmente podría dejar la paciencia de lado, ese es Dios. A nosotros nos toca por absoluta imposibilidad, porque imagínese si el ser humano pudiera hacer todo lo que le plazca, todo lo que le place, o todo lo que quisiera hacer. ¿Usted se imagina dónde estaríamos después de la caída? ¿Dónde estaría el ser humano si tuviera esa capacidad? ¿Cierto? Entonces, Dios es un Dios paciente porque Él es así, su espíritu es así. Él es así. Nosotros estamos en ese proceso de ser conformados como a Dios. A veces cuando nosotros leemos ese versículo que habla que el Señor nos quiere hacer conforme a la imagen de su Hijo, ¿cierto? Poco podríamos llegar a pensar de que eso se trata de irnos volviendo pacientes. Podríamos pensar que Él nos va haciendo cada vez más poderosos, ¿sí? Pero realmente cuando Él nos está conformando a su imagen, Él está formando su paciencia, su manera de ser, que Él puede esperar, que Él puede estar tranquilo aún en medio de que todavía las cosas no son como las quisiéramos ver, ¿sí? Entonces ahí Dios nos va a decir, ¿cierto? Que el altivo de espíritu, o sea, al principio somos altivos de espíritu. Y lo que Dios está haciendo en ese desarrollo de ese negocio es hacer que nosotros le conozcamos a Él, y entonces nuestro espíritu va siendo conformado a lo que Él es Él, ¿sí? Pero miren una cosa, mis hermanos, avanzando un poquito más, como para ir estructurando, digamos, un poco el pensamiento que el Señor ponía como carga en el corazón. Entonces, podríamos pensar de qué trata ese proceso en nuestra vida. Ya hemos visto cómo el Señor tiene un proceso, que Él, aún pudiendo hacer todas las cosas instantáneamente, no lo hace así porque Él tiene una forma de ser, ¿cierto? Y también vemos cómo ese proceso no trata solamente de algo externo, ¿sí? Sino Él quiere ir haciendo algo en el interior. Por ejemplo, de las casos que mencionábamos en el Antiguo Testamento, la revelación de la iglesia, la edificación del templo. Apenas en el Nuevo Testamento el Señor va a decir que ese templo realmente somos nosotros, ¿sí? O sea que ese proceso interior, o ese proceso que el Señor está llevando a cabo, no es un proceso afuera, ¿sí? Cuando los procesos pensamos que son cosas afuera, podemos actuar, digámoslo así, en el sentido de actuar como quien imita alguna cosa. Y ahí es donde empezamos a veces digamos, a perder un poco lo que es verdaderamente la vida del Señor, ¿cierto? Por, digámoslo así, un solo comportamiento externo o religioso de Dios, ¿cierto? Dios, cuando Él se ha propuesto hacer una obra, la obra que Él hace afuera en la creación, para Él realmente, digamos, eso no significa ningún esfuerzo, no compromete Él ninguna razón interior de su corazón, más allá de hacer todas las cosas buenas, como lo dice, todo lo que Dios ha hecho es bueno, ¿sí? Sin embargo, la obra más grande del universo de Dios no le significaba a Dios ni siquiera levantarse de su silla, ¿sí? Es decir, aunque Él hacía las cosas, Él podría quedarse, digámoslo así, sin un involucramiento más profundo, ¿cierto? Pero cuando uno se da cuenta, esa obra de Dios que le significó poner su propia vida, la vida de su propio hijo, ¿cierto? ¿Y para qué Dios hizo eso? ¿Para qué Dios hizo esa obra? ¿Cierto? Ninguna estrella requirió a Dios que tomara un sacrificio, ni siquiera leve, ¿cierto? Porque Él es Dios todopoderoso. Pero hacer una obra en el interior de cada uno de sus hijos, en eso sí Dios tiene que involucrarse hasta su propia vida. Él sabe que si Dios no actúa de una cierta manera, aunque Él es capaz de hacer todas las estrellas en un solo instante, no es capaz de mudar el corazón del hombre si Él
no nos muestra verdaderamente su obra en la cruz. Su obra en la cruz significa que Dios está dispuesto a hacer el mayor esfuerzo, el mayor sacrificio, sudar el sudor más extremo hasta la sangre en su frente, ¿sí? Para lograr algo en nuestros corazones, ¿sí? Eso realmente es una cosa, ahora sí, que Dios le toma no solamente levantarse de su trono, sino derramar hasta su última gota de sudor y de sangre en la cruz del Calvario. Se da cuenta, hermanos, que la obra que el Señor está haciendo no es una obra tan superficial. Y por eso empezamos a entender por qué es que no, de un momento a otro, de la noche a la mañana, nosotros ya estamos como terminados, ¿no? Es una obra verdaderamente compleja aún para Dios mismo, ¿cierto? Entonces, diríamos, Dios, ¿qué es lo que quiere hacer con nosotros? ¿Cierto? Esa obra que Él dice que tiene un proceso que va. ¿Para qué Dios hizo las cosas? ¿Por qué Dios, si lo único que quisiera mostrar fuera su poder, no hubiera tenido necesidad de hacer al hombre? Pero cuando Dios decide hacer al hombre, Él comienza un proceso ahí, en esa paciencia que Él tiene. Y es ahí donde vamos a entender un poquito más quién es el Señor, o sea, cómo es su carácter. Y ahí entonces quisiera que pudiéramos seguir la línea del siguiente pensamiento. Y es la misma palabra la que nos va a ir, digámoslo así, haciendo llevar nuestra comprensión en ese determinado proceso. ¿Sí? Entonces vamos a leer el Evangelio de Juan, ¿cierto? Vamos a leer algunos versículos más. El Evangelio de Juan, no Primera de Juan, sino el Evangelio de Juan. Y vamos a leer. Dice así, capítulo 1, versículo 3. Miren, hermanos, miremos que el Señor, a dónde el Señor está llevando nuestro pensamiento, cómo el Señor va a conducir nuestra mente. ¿Sí? Vamos a ver que Él va haciendo o nos va a ir llevando como quien lleva a alguien de la mano y muestra un camino, ¿cierto? Así es su palabra, dice así. Capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿cierto? ¿Qué nos está mostrando ahí Dios? Su poder, que Él es todopoderoso. Dios es un Dios todopoderoso, ¿sí? Todas las cosas por Él fueron hechas. Eso es para nosotros aún como criaturas evidente. Nadie necesita ser cristiano para conocer a Dios. Aunque hay personas que no son cristianas, se van a dar cuenta que Dios existe por las cosas creadas, porque Dios es todopoderoso. Nosotros no. Nosotros, aunque quisiéramos hacer las cosas, no las podemos hacer. Ni siquiera tuvimos la voluntad, la capacidad, ¿cierto?, de determinar nuestra propia vida. Ni el origen, ni siquiera el fin tampoco. Hay personas que quisieran manejar su origen y su fin, y ni siquiera de eso tenemos permiso, porque hay alguien por encima que gobierna aún más allá de nuestro intelecto y emoción. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, para que nadie le quede dudas, sin Él, solo Él, el Verbo de Dios, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, hay un solo Dios todopoderoso, ¿cierto? Ahora, ya vimos, este versículo es como el que nos engloba un poquito todo lo que estábamos diciendo al principio. Dios es un Dios todopoderoso, hizo todas las cosas. ¿Lo podemos ver, hermanos. Usted basta con que en la primera hora de la mañana abra sus ojos, lo primero que ve es esas montañas, esos árboles, ese cielo, las estrellas, ¿cierto? Ahí ya es evidente que existe un Dios. Y esa es, digámoslo así, la primera cosa que Dios quiere hacer con nosotros por medio de revelarnos su poder, lo que Él hace, ¿sí? Es iniciar un relacionamiento con nosotros. Si Él solamente quisiera mostrar su poder sin tener ninguna relación con nosotros, pues no había necesidad ni siquiera de que existiera el ser humano, porque Él no está buscando tener cercanía con nadie. ¿Sí me explico? Pero Dios no es así. Dios, cuando hace algo,
lo hace por un propósito más profundo. Y esa profundidad de su corazón, ese primer escalón, digámoslo así, ese relacionamiento es que Él quiere ser Dios para nosotros, sus criaturas. Porque somos sus criaturas y Él es Dios. Y eso ya inmediatamente implica, crea de manera automática un vínculo. Siempre, de eternidad a eternidad, nosotros vamos a relacionarnos con Dios porque somos sus criaturas. Hay una relación, aun aunque el hombre quisiera rechazar a Dios, no puede rechazar, no puede deshacerse de esa relación que hay entre Dios y la creación. El hombre, aunque quiera vivir por sí mismo, necesita que Dios lo ayude a subsistir. Y si Dios no lo sostiene, no nos da la subsistencia, no podríamos vivir. ¿Sí? Ese es el primer nivel de relacionamiento. Digámoslo así, que ese es el principio de ¿qué? Del negocio, ¿cierto? Que hablábamos al principio. Dios lo primero que hace con nosotros es darnos ese relacionamiento de creación de las criaturas con el Creador, ¿cierto? Ese es el principio, usted lo ve ahí en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí que está Dios y la creación, nosotros. ¿Y Dios qué hace ahí? Crea una relación con la creación, con sus criaturas y especialmente con el hombre. ¿Sí? ¿Sí lo puede ver ahí? Siempre vamos a depender de Dios. Todos los seres humanos vamos a depender de Dios. Ese es el primer nivel de relacionamiento que Dios quiere, ¿cierto? De hecho, cuando uno lee allá en Romanos, por causa del tiempo voy a recordar los versículos, ¿cierto? Dice que Dios, por medio de las cosas creadas, Él quería revelarse al ser humano, ¿cierto? Cosas más espirituales de Él, o sea, cosas más interiores. Pero ¿qué pasó? Dice que el ser humano, el hombre, se envaneció en su sabiduría, en su razonamiento y en su raciocinio, ¿cierto? Y cambió al Dios creador por las cosas creadas. O sea, es como si el hombre no hubiera podido entender para qué existe la creación. Y quedaron, digámoslo así, estancados con la creación, sin pasar a lo que Dios quería por medio de la creación, que era relacionarse con el hombre. Es como que es como que Dios trajo un presente para el corazón del hombre que se llama la creación, ¿cierto? Se lo entrega con todo el amor que Dios hace siempre todas las cosas. Y el hombre, ¿qué hizo? Tomó el regalo y desechó aquel, ¿cierto? Que estaba dándole ese regalo tan precioso, ¿sí? Entonces ese es el principio del negocio. ¿Y cómo está el principio del negocio? Recordemos Eclesiastés, dice que el espíritu altivo, ¿sí? Al principio, que es lo que nos refleja Romanos, el ser humano cuando ve a Dios y empieza a entender la creación que es tan preciosa, que es tan perfecta, ¿para qué Dios dice? Y no le dio la gloria a Dios. O sea, que lo que Dios estaba esperando era que el hombre le reconociera ese detalle y empezar un relacionamiento solamente tan evidente para decirle, existe un Dios. La creación nos hace entender que existe un Dios. Y la creación le sigue mostrando al hombre, le sigue reclamando al hombre el corazón. Por medio de las cosas creadas, hablábamos con los hermanos, incluso hasta de la física cuántica, ¿cierto? En alguna de estas mañanas. ¿Sí? Y cómo ver lo más pequeño, hasta el interior de los átomos, ya Dios hoy se lo ha mostrado al hombre, para que el hombre pueda llegar a decir, oiga, esto no puede ser simplemente casualidad, esto tiene que provenir de alguien que es todopoderoso. Gloria a Dios, para eso deben ser todas las cosas creadas. ¿Sí? Para eso es. Y lo macro también. Y no solamente esas cosas así tan maravillosas, hermano. Todas las cosas materiales que suceden en nuestra vida deben servir para decir, existe un Dios. Existe Dios y gloria a Dios. ¿Cierto? Que nuestra vida también debe ser así. Todo lo que hacemos. Por eso cuando almorzamos, ¿cierto? ¿Qué decimos? Gracias, Señor, por estos alimentos, ¿cierto? Porque eso no los compramos nosotros solamente porque tenemos la capacidad de comprarlos, sino si Dios no los hubiera hecho, ¿cierto? No podríamos disfrutarlos, ¿sí? Todas las cosas, el trabajo no es algo que viene de Dios, en cada una de las áreas en que todo eso es de Dios. Nuestras propias casas, ¿cierto? Eso no es de parte de Dios, ¿sí? ¿Qué tenemos que decir nosotros? Señor, somos tus criaturas, seguimos dependiendo de ti en todas las cosas que tú haces, ¿cierto? Ese es Dios todopoderoso.
Pero mire lo que sucedió. Juan, ahí estamos leyendo en Juan, vamos ahí al Evangelio de Juan, mire lo que pasa ahí en esa línea. Juan, en el capítulo 11, mire cómo empieza a hacer el Señor aquí este hilo conductor. Tengamos en cuenta, sí, Juan 1:11, mire esta estructura que el Señor empieza a decir aquí. A lo suyo vino, ¿sí? Porque, ¿por qué dice aquí puede el Señor decir a lo suyo vino? Porque Él creó todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho. Todo le pertenece a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué estaba haciendo el Señor? Mire, a lo suyo vino y los suyos, o sea, a las personas, Él vino a lo suyo, que es la creación, ¿cierto? Que le pertenece a Él, el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. A lo suyo vino. Y los suyos, ¿sí? Fíjese que ahí de cierta manera está implicada también una pertenencia de Dios frente a sus criaturas. Aún las criaturas que no reciban a Dios, ¿a quién le pertenecen? Él sigue ya diciéndoles, son míos, ¿cierto? Solo que son mi creación, son Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Dice, los suyos no le recibieron. O sea que, ¿qué era lo que quería hacer Dios cuando hacía lo suyo y cuando venía a lo suyo? Que le recibiéramos, ¿cierto? Que le recibiéramos a Él. No solamente lo suyo, es que recibirlo de Dios es fácil, pero recibirle a Dios mismo requiere abrir los ojos más ampliamente, más profundamente. ¿Sí? Recibimos de Dios el carro, la casa, los alimentos, ¿cierto? Que eso es fácil a veces para el ser humano, para nosotros como criaturas. Pero ya Dios mismo que está detrás de todas estas cosas alcanzamos a verlo, ¿cierto? Hermanos, qué triste que Dios, habiendo hecho todas las cosas para que le recibiéramos, dice, a los suyos no le recibieron. ¿Por qué? No nos dábamos cuenta que Dios no quería solamente bendecirnos con las cosas, sino que Dios estaba esperando tener un relacionamiento. O recibimiento no es lo mismo que relacionamiento. ¿Cierto que sí? Recibimiento es tener una alegría, un anhelo por estar con Dios, por conocer a Dios, por conocer a ese Dios que hace las cosas para nosotros. ¿Sí? Y Dios se quedó, digámoslo así, como si lo hubiéramos, como si fuera alguien que nos trae un domicilio. Bueno, muchas gracias, pero por favor, ya te puedes ir. Ahí quedó el Señor sin el fruto que él estaba esperando. ¿Cierto? Y Dios siempre va a querer que nosotros le recibamos, e incluso las cosas que Él nos da es para que le recibamos en nuestro corazón cada vez mejor. ¿Sí? Que no queremos como en un, digámoslo así, como en un automático. Sí, pues es que Dios es Dios y tenemos trabajo por Dios, Dios nos da el alimento, Dios, ¿cierto? Pero y Dios, tenemos una cercanía, un relacionamiento con ese Dios que nos da todas las cosas, ¿cierto? Pero entonces aquí mire cómo es la estructura del pensamiento en la que nos va conduciendo el Señor. ¿Qué pasa aquí? Vamos a avanzar un poquito más. Dice así, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, ¿sí ve? Ahí avanzó un poquito más la cosa en el corazón. Algunos le recibieron, ¿cierto? Algunos no solamente usaron la creación solamente para desprenderse de Dios. Tristemente a veces pasa eso, que las cosas que Dios nos da, en lugar de acercarnos a Dios, ¿sabe qué hacen? Nos alejan de Dios a veces. ¿Sí? Uno podría poner esto en un ámbito por allá muy científico y muy elevado. Es decir, sí, hay científicos que en lugar de viendo la creación de Dios y adorar a Dios, antes niegan a Dios por medio de la creación. Eso es un absurdo. En su sola filosofía, digámoslo así, de pensamiento ya es un absurdo. ¿Cómo que usted, viendo la creación, niega al mismo tiempo que hay un creador? Eso es como, digámoslo así, un tema ahí flojo en esa estructura mental, ¿cierto? Pero traigámoslo un poquito más acá, ¿cierto? A veces a nosotros, aún las mismas bendiciones de Dios, ¿cierto? No podrían llegar a alejarnos más bien de Dios. ¿Cierto que podía pasar? A veces un buen trabajo, ¿cierto? Que nos lo da Dios, ¿cierto?
con el cual Dios quiere que le recibamos a Él, puede llegar a distanciarnos de Dios. ¿Sí? Nuestras familias, por ejemplo. ¿Para qué Dios nos da nuestras familias? Para acercarnos a Dios, para entender un poquito más ese relacionamiento con Dios, ¿cierto? Pero pueda llegar a ser, como incluso le pasó en algún momento en la vida del Señor Jesús, ¿cierto? Que aún nuestras propias familias pudieran llegar a, más bien, a alejarnos de Dios, ¿cierto? Por eso en algún momento el Señor decía que el que no ame, que el que ame más a padre, a madre, hijos, hermanos, más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? No porque el Señor quiera que nos desprendamos de nuestras familias, sino porque nosotros no estamos aquí solamente para vivir en función, ¿cierto?, de nuestra propia familia, sino que nuestra familia debe acercarnos a Dios. Nosotros debemos hacer que nuestra familia vaya a Dios, ¿cierto? No que nosotros vayamos donde está nuestra familia. Si nuestra familia está donde está el Señor, pues vamos donde está nuestra familia, ¿cierto? En el corazón, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó acá? Mire, vamos a leer acá, dice. A los que creen en su nombre, le creen, o sea, le confían en él, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. ¿Qué avanzó ahí? ¿Qué avanzó en ese negocio? Una relación más estrecha. Dios no solamente quiere ser el Dios de su creación, Dios quiere ser el padre de unos hijos. ¿Sí lo puede ver ahí? Cómo Dios lo que está avanzando es una relación íntima. Ay, hermanos, imagínense lo que es para el corazón del Señor cuando le podemos entender esto. O sea que Dios no es solamente un Dios que hace cosas y nos da cosas y nos quiere llenar de cosas, sino que Él nos quiere transmitir su propia vida en nuestro corazón. Sí, porque esa es la diferencia que hay entre Dios y la sola creación, a un padre con sus hijos. Y ahí uno se da cuenta lo radicalmente, digámoslo así, avanzado que es eso. ¿Sí? Ahí hay un segundo nivel de relacionamiento, que es diferente. Siempre seremos criaturas, pero llegará un momento en el que empezaremos a ser hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando recibamos al que Él envió, cuando le creamos en su nombre. Eso es lo que Dios quería. Que el hombre no solamente se maravillara con quién es Dios, sino que entendiera la vida de Dios desde su interior. ¿No era eso lo que había desde el principio en el jardín del Edén? Había un árbol que ocupaba un lugar central en el Edén y que transmitía en su fruto la vida eterna, la vida de Dios. Dios quería que el hombre pasara esa vida a su interior, no solamente que se quedara con todos los demás árboles, sino que realmente llenara algo más profundo en su corazón. Y ese es un nivel mucho más avanzado de relacionamiento con Dios. Ahí el negocio avanza más, ¿sí? Y creer en Dios, hacernos sus hijos. Esa sí que fue un trabajo para Dios. El trabajo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Ahí es un nivel mucho más avanzado de relacionamiento, ¿sí? Pero ¿qué se necesita? ¿Qué proceso hay en el corazón del hombre para que llegue a aceptar la obra del Señor en la cruz? Que sea un poco más tratado su espíritu, que su espíritu haya pasado de un nivel de altivez tan alto, ¿sí? Que creía que no necesitaba a Dios, que creía que no pecaba, que creía que él sin Dios podía vivir, podía ser feliz, ¿cierto? Pero cuando el ser humano se da cuenta lo frágil que es delante de Dios, lo poco que es, se da cuenta de sus errores, pide perdón al Señor, ¿cierto? Se acoge a la obra que Él hizo por nosotros. ¿No le parece que ahí ya hay un nivel, digámoslo así, de humildad en el espíritu del hombre un poco más, digámoslo así, más mermado, ¿cierto? Porque recuerden que del principio al fin del negocio, lo que hay es de un espíritu altivo a un espíritu paciente, apacible, ¿cierto? Entonces, para reconocer a Dios como nuestro Padre, el Señor tuvo que humillar, ¿cierto? Nuestra altivez. Y ahí le reconocimos como Dios, ¿sí? Y ahí empezamos a ser hijos. La obra más grande que hayamos podido nosotros disfrutar en nuestro corazón.
es haber sido hechos hijos de Dios. Pero bien, resulta que uno podría pensar, bueno, ya somos hijos de Dios. Y hermanos, todavía el Señor quiere avanzar más. Todavía lo más profundo que Dios quiere hacer en ese relacionamiento con nosotros no es hacernos sus hijos. Ese no es el fin todavía. Uno podría pensar que el fin nuestro es que seamos hijos de Dios. No, ese es apenas el principio de un relacionamiento más profundo con Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es ese siguiente nivel, digámoslo así? ¿Cómo que ya somos hijos? Sí, recuerdan mis hermanos, por ejemplo, allá en Hebreos, cuando dice, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta cuando ya es ya maduro, ya puede hacerse cargo de la herencia de su padre, ¿cierto? O sea que hay un proceso de maduración en los hijos. Nosotros como hijos de Dios pasamos nuevamente por ese proceso de ir madurando un poquito más y más. Dios no solamente nos salvó para que fuéramos hijos, sino para que fuéramos hijos que maduren en Dios, que podamos ser encargados de la herencia de Dios, de los negocios de Dios, ¿sí? Dios no quiere niños que no maduren, sino niños que vayan madurando, que vayan conociendo cada vez más a su Padre. Y ahí quisiera usar una parábola que está en Mateo, vamos a ver si la podemos encontrar, ¿cierto? De donde está esa parábola de los dos hijos. Mire, Mateo capítulo 21, versículo 28, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo Dios quiere seguirnos llevando a un nivel de relacionamiento más alto. ¿Sí? A veces justamente eso es lo que más estorba al diablo. El diablo va a estorbar siempre la obra de Dios. Dios no quiere que el hombre conozca al Señor, no quiere mucho menos que lo reciba. Y si lo recibe, quiere dejarlo, digámoslo así, sin que él profundice esa relación con Dios, con sus hijos. ¿Cierto? Hay hijos que no honran a su padre, siguen teniendo la vida de su padre, pero no le representan en lo que él hace. Incluso su papá, el padre, no se ve representado en lo que hacen sus hijos. ¿Y eso para quién es triste? Para el corazón del padre, ¿cierto? Porque el padre no quiso hacer hijos solamente por traerlos a la vida y que cada uno hiciera como bien quisiera. No, esa no es la alegría del papá, ¿cierto? Esa no es la alegría del papá. La alegría del papá no es solamente que nazcamos, ¿cierto? Justamente a veces la tristeza es eso, que con la alegría que se tuvo en el nacimiento, ¿sí? Del hijo, no se tuvo una vida conforme a esa alegría en el corazón del papá. Entonces, mire lo que pasa aquí. Vamos a ver que ese relacionamiento del padre y sus hijos puede avanzar más y el Señor quiere que avance. Mire, Mateo 21, capítulo 28, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Aquí ya hay un nivel de relacionamiento de padre a hijo, no solamente de creador a criaturas, ¿cierto? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy, porque llega el momento de ese hoy, ¿cierto? Porque el papá tal vez o el padre no le pudo decir esto ayer o hace 8 días, ¿cierto? No, era un hoy. ¿Por qué? Porque vamos madurando, vamos creciendo. Incluso biológicamente eso nos lo enseña, ¿cierto? Porque eso implica un proceso, porque Dios se está formando en ese proceso, ¿cierto? Dice así, hijo, ve hoy a qué? A trabajar en mi viña. O sea, que ¿qué es lo que quiere el Señor con sus hijos? ¿Cierto? Que sus hijos trabajen en su viña. ¿Sí? Eso es lo que hay en el corazón de Dios. Que nosotros como hijos de Dios trabajemos en su viña. ¿Sí o no? Hay hijos de Dios que aún siendo hijos de Dios no trabajan en la viña del Señor. Y eso es triste. Ver hermanos que no trabajan en la viña de Dios, del Señor. Para todos el Señor siempre tiene algo. Porque en eso algo que Dios tiene para que sus hijos hagan, hay
un avance en ese relacionamiento y hay una riqueza que los hijos aprecian del padre cuando entienden lo que el padre hace, el trabajo del padre, ¿cierto? Van a entender un poco más las disposiciones de su padre, ¿cierto? Entonces dice así, dice, respondiendo él le dijo, el primero, no quiero. A veces todavía la voluntad, los sentimientos no están en los sentimientos de Dios. Nosotros como hijos a veces queremos cosas todavía diferentes a las que quiere Dios para nuestra vida. Dios quiere que sirvamos en su viña, nosotros queremos solamente trabajar en nuestra propia viña, ¿cierto? Dios quiere que nuestra casa sea de una manera determinada y que trabaje para Él, ¿cierto? Y nosotros a veces no tenemos disposición para hacer la obra de Dios. ¿Sabe para qué Dios quiere hijos? Para que podamos conocer su obra. Y mire, dice así, no quiero, dijo el primero, pero después ha ido el proceso de Dios. Todos pasamos por esto, ¿cierto? Todos pasamos por esto. Es un proceso normal. Al principio no queremos, ¿sí? ¿Qué queremos más? ¿Estar en las cosas del Señor o de pronto estar todo el tiempo jugando juegos de mesa, ¿sí? De diversión en diversión, de entretenimiento en entretenimiento, de evento en evento, de partido en partido, ¿sí? Y el trabajo de Dios, ¿no será que también hay que sacar tiempo? Como hijos de Dios, ¿no será que también hay que sacar tiempo para lo de Dios? ¿Sí? Nos cansamos con todo, porque fíjese que el trabajo implica en sí un cansancio, implica una inversión de fuerzas, de recursos, de tiempo, ¿cierto? Y Dios nos da todas esas cosas porque Él es Dios creador de todas las cosas. Pero cuando Él nos dice también hay que trabajar en lo mío, en mi reino, ¿cierto? Cierto que a eso es más fácil dejar de asistir, que no nos ponen falla, ¿sí? Allá es más fácil dejar de ir porque allá nadie nos paga. ¿Por qué vamos todos los días al trabajo? ¿Cierto? Porque allá hay una paga, de eso depende nuestro sustento, ¿sí? Allá no hay problema si cancelamos, si aplazamos, si lo dejamos para después, ¿cierto? En las cosas del Señor, sí, pero en el trabajo, ¿cierto? Ahí hay un nivel de responsabilidad mayor. Pero realmente, ¿quién es el que nos da el trabajo? Dios, el Señor. Entonces, ¿por qué a veces solamente para lo único que no nos alcanzan las fuerzas es para la obra de Dios y su viña? ¿Cierto? Entonces ahí entiende uno ese primero, no quiero, pero después que, gracias al Señor, arrepentido. ¿Y sabe qué pasa con ese arrepentimiento? Arrepentido fue. ¿Qué podemos ver ahí? Nuevamente un espíritu un poquito más humilde, ¿cierto? Un poquito más tratado. Cuando al principio del negocio no queremos, ¿cierto? No, pero ¿cómo voy yo a dejar? ¿Cierto? Pero es que no me alcanza, pero es que no puedo, pero es que hay cosas más importantes. Ese es al principio nuestro no quiero, ¿cierto? Pero después el Señor viene y nos muestra. Y gracias al Señor porque nos hace pasar a veces incluso hasta por cierta, digámoslo así, por cierta, ¿cómo decirlo? Cierto proceso aún desagradable en el corazón, ¿sí? Y si uno ahí encuentra la mano de Dios operando en su corazón, ahí el Señor va a avanzar. Porque esto no se logra tan fácilmente, ¿sí? Esto no es un proceso tan simple. Arrepentirnos, ¿sabe qué nos cuesta? Lágrimas. Arrepentirnos nos cuesta muchas veces cambiar cosas en nuestra vida, cambiar dinámicas, cambiar prioridades. Todo eso es arrepentirse uno, pero ¿con qué tiempo? ¿Cierto? Y si uno hace un balance del tiempo, ¿cierto? ¿Será que verdaderamente no es cuestión de tiempo, por ejemplo? A veces, si uno hace balance de prioridades, no será balance de prioridades, ¿sí? Todo eso hay en el arrepentimiento. Un cambio incluso hasta de orden en las cosas en las cuales hacemos durante el día. Todo eso es arrepentimiento. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. No quiero. Hay otras cosas más satisfactorias para mi corazón, para mi alma, para mi vida. Hay otras cosas más importantes, de más prioridad. Pero arrepentido, gracias al Señor, ¿cierto? Más tratado. Fue, ¿cierto?
Qué precioso es eso. Entonces fíjese que ahí hay un proceso aún en sus propios hijos. Bueno, ahí va a dar otro ejemplo de otro hijo que podemos leerlo rápidamente. Dice, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Sí? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, ¿no? Y bueno, ahí el Señor sigue enseñando muchas cosas más alrededor de esta circunstancia. Pero fíjese cómo lo vamos viendo, ¿cierto? Él creó todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? Y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a los hijos de Dios, Dios los llamó a trabajar en su viña. Y unos de sus hijos dijeron, sí quiero, ¿cierto? Y arrepintiéndose, sus hijos van a ir sirviendo cada vez más a su padre. Hermano, yo creo que nosotros como hijos de Dios seguramente tenemos cosas de las cuales arrepentirnos delante del Señor y servir más y mejor al Señor, ¿cierto? Y esa es una obra de avance. Ahora, fíjese que ahí en la parábola explica otra cosa, ¿cierto? Que hay cosas en las que hemos dicho sí quiero y luego se fueron descuidando hasta que no servimos más al Señor. Es decir, a veces incluso al principio teníamos hasta más ánimo de servir al Señor y después, ¿qué pasó? ¿Cierto? Es un relacionamiento profundo lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestros corazones. Podríamos decir que si hay una relación entre Dios y la creación, la primera, ¿cierto? No hay una anterior. La primera es esa, Dios y su creación, nosotros como su creación. Luego, lo primero que Él quiere hacer, porque hermanos, Dios no quiere relacionarse con el hombre. Antes, digamos, los físicos estudian la física, los astrónomos estudian los astros, ¿cierto? Pero Dios no quiere solamente ser un profesor de física, o Dios no quiere solamente ser un profesor de astronomía, ni de química, ni nada de eso, ¿cierto? Si el hombre no llega a recibirle su vida, es como si Dios no hubiera hecho lo mismo que hubiera hecho, no hubiera hecho las cosas, ¿cierto? Pero así Dios quiso hacernos sus hijos. Y ahora lo mismo hubiera dicho Dios, ¿y para qué fui a la cruz del Calvario y hice una familia que me cree en su nombre si no maduramos hasta servirle a Dios? O sea que ese siguiente nivel de relacionamiento que hay es el de ser siervos de Dios. Dios quiere hijos que sean también sus siervos. A veces podemos ser hijos que no somos siervos de Dios, que no servimos en su obra, en su viña, ¿cierto? Entonces hay un nivel más avanzado que solamente ser hijos. Ahí está implicada la obediencia, ¿cierto? Ahí está implicada el escuchar la voz del Padre, ¿cierto? Entonces ese siguiente nivel de relacionamiento al que Dios quiere llevar a sus hijos es a que seamos siervos, ¿cierto? A que le sirvamos. Hermanos, servirle a Dios es lo mejor que hay. No hay ninguna cosa que traiga más satisfacción a un ser humano que servir al Señor. Todo lo demás, hermanos, es basura al lado de algo que podamos hacer para el Señor. ¿Sí? Desde lo más pequeño en lo que pudiéramos obedecer a Dios, ¿cierto? Eso verdaderamente sí vale la pena en nuestra vida. Es preferible obedecerle al Señor en algo pequeño, ¿cierto? Y no vivir toda una vida para nosotros, sirviéndonos a nosotros mismos. ¿Qué sentido tendría eso? Que Dios hubiera muerto en la cruz del Calvario para que nosotros como sus hijos solamente hiciéramos lo que nos da la gana, solamente lo que es fácil para nosotros. ¿Por qué a veces hacer la obra de Dios cuesta? Porque a Él mismo también le costó. Si la cruz del Calvario hubiera sido algo fácil, servir a Dios sería igual de fácil.
¿Sí o no? ¿Cuál es esa viña de Dios? ¿Sí? Hermanos, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque ciertamente el Señor, pues, Él va a dar un tiempo para eso, así como Él da un tiempo para que a través de la creación los hombres se humillen y crean en Dios, también hay un tiempo para que sus hijos también le sirvan, ¿cierto? Gracias al Señor, por ejemplo, que el hijo pródigo halló el tiempo, ¿cierto? No se le acabó la vida por allá en medio de los cerdos, pudo volver a su casa, gracias a Dios. Pero hermanos, no es lo más profundo que Dios quiere hacer. No, eso no es lo más profundo todavía. Hay algo más profundo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿cierto? Con esos que son sus siervos. Mire, el Señor lo va a decir Juan en el capítulo, creo que es capítulo 13, ¿cierto? Sí, capítulo 13. O 15, perdón, 15. Juan capítulo 15. Dice así. Aquí ustedes se van a dar cuenta que ese es el contexto de la última noche que el Señor estaba con sus discípulos, ¿sí? Juan, desde el capítulo 13, nos narra prácticamente una sola noche, la noche de la última cena, o más bien de lo que podríamos llamar la primera cena, ¿cierto? Fue la última cena en el sentido tipológico, pero fue la primera en el sentido ya revelado, porque ahí el Señor fue que dijo, esto es mi carne y esto es mi cuerpo. Ah, ¿cómo así esto no era solamente una fiesta ritual de los israelitas? No, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre que por vosotros es vertido, dijo el Señor en esa oportunidad. Hacer esto de aquí en adelante, por eso digo que sería más adecuado llamarle la primera cena, ¿cierto? No que vaya a ser una doctrina de esto, pero digamos, para ver como que el Señor aquí también comenzó algo. O sea que aquí el Señor ya llevaba ¿cuántos años conociendo a sus discípulos? ¿Cierto? Por lo menos 3 años. Algunos conocían al Señor incluso desde antes de ser llamados sus discípulos, ¿sí? Eh, pero aquí ya había un relacionamiento con el Señor ya de hacía un tiempo. Ya aquí Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿cierto? Y aquí ya, es decir, esto no es algo, digámoslo así, inicial, que el Señor va a hablar con sus discípulos. Esto ya implica un proceso más con el Señor, ¿cierto? Y en esa última noche del Señor aquí, antes de la cruz, dice el Señor así, ya no os llamaré siervos, ¿sí? No en el sentido de que dejemos de ser, digámoslo así, siervos, siempre, así como siempre vamos a ser criaturas. No es que cuando recibimos al Señor nosotros nos volvimos dioses. ¿Será que eso es correcto? Eso no es correcto. Aunque somos sus hijos y ahora tenemos su vida en nosotros, aún así todavía seguimos siendo criaturas y seguimos todavía adorando a Dios porque Él es Dios todopoderoso, hizo todas las cosas. Solo que ahora tenemos un nivel de relacionamiento mayor, somos sus hijos. ¿Cierto? Y un día también podemos encontrar que Él no es solamente nuestro Padre, sino que también, digamos así, Él es nuestro Señor a quien servimos con honra, ¿cierto? Con admiración, con respeto, ¿cierto? Y llegará un momento también, ¿cierto? En el que el Señor va a poder decir esto un poco más de sus hijos o de sus siervos, ¿cierto? Dice, ya no llamaré siervos. Ah, o sea que aquí va a pasar algo también, algo de proceso. ¿Por qué? Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. ¿Qué cosa, hermanos? Fíjese que a veces uno podría pensar que llegar a servir al Señor nos hace completos, nos hace conocerle plenamente, ¿sí? Y incluso eso llega a formar a veces hasta un cierto nivel de orgullo. Y ahí justamente se detiene la revelación de Dios en el corazón. Apenas lo nombraron siervo de Dios, ¿cierto? Hasta ahí llegó su revelación con Dios. Ya no pudo conocer más a Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos aceptar que aunque somos siervos y le servimos, necesitamos conocerlo cada vez más a Él. Hermanos, no pensemos que lo más importante es el servicio que prestamos a Dios.
Dios es más importante que el servicio que le prestamos a Él. Podemos engolosinarnos, digámoslo así, con ese propio servicio y hacer de nuestro servicio nuestra propia vida. Y conocer nuestro servicio no es lo mismo que conocer a Dios. Y que avance nuestro servicio no necesariamente quiere decir que avancemos en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces Dios tiene que mostrarnos algo más profundo. No que vayamos a dejar de servirle, sino que le vamos a conocer más profundamente, en algo más cercano. ¿Y cómo es eso? Yo sé que los hermanos conocen bien el versículo. Dice, pero os he llamado como amigos. Ay, hermano, qué tremendo es el Señor. Qué precioso es el Señor. Él quiere pasar incluso a algo más allá de la obediencia. Porque entre el Señor y sus siervos, ¿cierto? De cierta manera, hay un grado de dependencia de la obediencia, ¿sí? Pero mire que aunque para nosotros lo más importante y lo más a veces más significativo de nuestra vida con Dios es poder obedecerle, Dios quiere algo más que la sola obediencia. Obedecerle ya es una belleza, ya es una bendición. Pero Dios no quiere solamente siervos que le obedezcan. Dios quiere amigos, ¿sí? Dios quiere algo más cercano. Nosotros a veces por causa del servicio perdemos nuestros amigos. Y el Señor no solamente quería tener discípulos. ¿Para qué son los discípulos? Para llegar a ser amigos. Lo más avanzado no es ser un alumno del Señor. Él lo dice ahí en esa misma reunión. Vosotros me llamáis maestro y decid bien por qué lo soy. ¿Cierto? Pero ¿qué dice el Señor ahí también? Pero no, yo quiero es tener amigos tan cercanos que nos podamos lavar los pies unos a otros. Porque Pedro pensaba justamente, pero ¿cómo el Señor nos va a lavar los pies? Sí, sí, es que no solamente soy el Señor, también soy un amigo. Un amigo que cuando necesitamos tocarnos los unos a los otros, estamos ahí. Esa es amistad. ¿No le parece? Hermanos, ¿qué es la iglesia? La iglesia es amistad. La iglesia es donde uno se encuentra con sus amigos. ¿Sí? La iglesia no es una relación de siervos a laicos. Eso es religión. ¿Sí? Y cámbiale usted los nombres y póngale los títulos que quiera y busque todo lo que quiera para usted sustentar. Incluso se usa la Biblia para sustentar una arquitectura exterior de lo que es la iglesia. Y sabe que Dios quiere amigos. El Señor lo que quiere es ser amigos. ¿Cómo son los amigos? ¿Qué, digámoslo así, qué rige ese relacionamiento de amistad? ¿Qué lo rige? Lo rige, digámoslo así, un nivel de, digamos, de sencillez en el corazón, de compatibilidad, ¿sí? En la servidumbre hay rangos, ¿cierto? Hay estatutos, hay autoridad, y todo eso es de Dios, pero no es lo más profundo de Dios. Dios quiere pasar a algo más avanzado. En la amistad no hay rangos. Imagínese que uno iniciar una amistad así, ¿no? Clarita, que yo quiero ser tu amigo, ¿sí? Yo soy tu jefe y tú eres mi amiga subordinada. ¿Cierto que eso, ahí no estamos hablando de amistad? Una amistad es que nos podamos ver a los ojos, que disfrutemos de los días de la vida, porque ¿qué hace uno cuando uno tiene tiempo libre? Uno busca a los amigos, ¿sí o no? ¿Cuál es el mejor tiempo? El tiempo que uno más disfruta. ¿Qué hace uno cuando uno tiene un buen tiempo? Buscar a los amigos, ¿sí o no? O cuando uno está solo, ¿qué hace? ¿Va a buscar al jefe? ¿Sí? No, uno busca al jefe en otras cosas, ¿cierto? Pero a los amigos es algo más profundo, más delicado, ¿cierto? Más suave, más elevado. Dios, el Señor Jesús ahí, no quería solamente personas que lo aplaudieran por sus milagros, ¿cierto? O se admiraran. Él quería amistad de corazón. Amistad sin
sin tantas cosas de las que llenamos a veces nosotros nuestra vida de iglesia y como hermanos. Dios quiere que seamos amigos, ¿sí? Si pudiéramos hablar de un estancamiento del proceso de Dios, diríamos que sería que no fuéramos amigos de Dios, ¿sí? Y eso obviamente pues se refleja también entre nosotros como iglesia, ¿cierto? Si Dios quiere que seamos amigos, es porque Él quiere también que entre sus hijos haya amistad. O una pregunta, todos los hijos son amigos entre ellos? No, una cosa no implica la otra. ¿O sí? No. Hay hijos del mismo padre que entre ellos no son amigos. ¿Y eso para quién es triste? Para Dios, que es un Dios amistoso, un Dios que está creando una amistad. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, hermanos, lo más precioso que tenemos nosotros para avanzar en ese proceso de Dios es que seamos amigos. Al ser amigos del Señor, vamos a ser amigos unos de otros. ¿Sí? Por eso es que es tan triste cuando hay enemistad en los hijos de Dios. Porque Dios nos creó para una amistad. Por eso es que hay tristeza cuando nuestra relación solamente son conocimientos o estructuras teológicas. ¿Sí? Porque eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es una amistad sincera, limpia. Podríamos decir simple, no sé, ¿cierto? Sencillez, hermanos. Eso era el Señor en medio de sus discípulos y de su maestro. Eso era lo que cautivaba al corazón de estos hombres. Rabinos había muchos, ¿cierto? Pero amigos había pocos. Y hay pocos amigos, ¿cierto? Y el Señor anhela. Hermanos, a mí no me cabe en mi cabeza que el Dios creador de todas las cosas esté buscando amigos, ¿cierto? Me acuerdo, no sé si les pasó cuando uno era niño por allá, en los primeros años del jardín, del kinder y todo esto, y llegaba un niño, ¿no? Como lo éramos ahí todos. Oye, ¿puedo ser tu amigo? ¿Cierto? Ay, hermanos, es que la amistad es una cosa que al ser humano le hace falta de Dios, ¿sí? Cuando no hay amistad, no hay revelación de Dios. Y Dios quiere revelarnos quién es Él porque Él es un amigo. Un amigo es al que uno le abre su corazón, le cuenta las cosas más profundas de su corazón, ¿cierto? Un amigo es con quien uno disfruta, con quien uno pasa el tiempo, con quien es agradable y deleitoso estar con un amigo. Cuando uno recibe al amigo no es lo mismo que cuando uno recibe al jefe. Cuando uno recibe al amigo no es lo mismo que cuando uno va a una consulta con un médico. Un amigo, con un amigo uno puede pasar el tiempo, las horas, ¿cierto? Se ríe de lo mismo, llora por lo mismo, ¿cierto? Se conduele cuando el otro se conduele, se alegra por lo que el otro se alegra. ¿Si es así o no es así? Cuando necesita una ayuda, ¿qué hace un amigo? Pues le ayuda, ¿cierto? Y fíjese que incluso ahí el servicio sigue siendo más perfeccionado cada vez más, ¿cierto? Ser amigos es lo que Dios está buscando. Aquí está implicado algo, ¿no? Va a decir el Señor Jesús. ¿Cuál es la diferencia, cierto? Porque las cosas, ¿cómo dice? Que oí de mi Padre. Juan 15, ¿cierto? Os las he dado a conocer, ¿cierto? Dice así. Dice, los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, ¿sabe qué hay entre los amigos? Hay transparencia, no hay secretos, no hay envidias, ¿cierto? No hay orgullos, no hay celos, ¿cierto? Porque todas las cosas que oí de mi Padre, ¿cierto? Uno con los amigos, uno cuenta, ¿cierto? Contar en el sentido también de a veces incluso hasta de contarnos las cosas, para eso es la amistad, ¿cierto? Aún, mire que con los amigos hasta uno no tiene vergüenza de decir, mira, me está pasando esto, ¿cierto? Con el jefe uno le da pena, uno le da temor, ¿cierto?
Pero con los amigos uno cuenta todas las cosas, uno puede abrir su corazón más profundamente, más abiertamente. Y hasta nuestros propios defectos podemos contárselos al Señor. Hasta nuestras propias luchas, desde lo más sencillo hasta lo más profundo. ¿Sí? Uno con los amigos hasta comparte las recetas, ¿cierto? Porque de eso trata la amistad, ¿cierto? Y también compartes las tristezas, los dolores, ¿cierto? Eso es la amistad. Y dice así, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué es lo más profundo que hay en el corazón de Dios, del Señor Jesús? La relación con su Padre. Los secretos más preciosos del universo entero y de la eternidad pasada están en lo que el Señor habla y sabe de su Padre y lo que el Padre sabe de su Hijo. ¿Sí? Es decir, es lo más profundo del corazón de Dios. Las maravillas, los secretos más sublimes están entre el corazón del Padre y el Hijo. Y el Señor quiere dárnoslas a conocer. De esa misma manera, imagínese ese nivel de amistad que quiere Dios con nosotros, con sus hijos, ¿cierto? Hermanos, que no dejemos al Señor privado de nuestra amistad, ¿cierto? Que no nos perdamos de esa riqueza que es ser amigos de Dios, de ser naturales con Dios. ¿Usted con un amigo tiene que fingir algo? No, porque si no, no fuera amigo de ese. Uno es amigo con los que uno no tiene que fingir, ¿cierto? Qué feo, qué acartonado es estar fingiendo un comportamiento para ser aceptado en determinado círculo. Eso no son los amigos. Los amigos es donde uno puede estar como uno quiera, ¿cierto? Se quita uno los zapatos y puede uno andar en sandalias porque somos amigos, ¿cierto? No hay determinado forma o parámetros de vestimenta. Me puedo estar como estoy cómodo porque somos amigos, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere en la vida de la iglesia. Dios no quiere un relacionamiento con nosotros basado solamente en mandamientos, en estructuras, ¿sí me explico? Sino quiere que eso se produzca, pero de manera fluida, más profundamente, cuando nuestros corazones se empiezan a entrelazar más profundamente. Y esa es la iglesia, la amistad de Dios, del Señor. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es, hermano, muy, muy, muy precioso, ¿cierto? No me elegisteis a mí, dice el Señor ahí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, mire, ¿qué manda? Que os améis unos a otros. Ahí el Señor está traspasándonos esa amistad de unos a otros. Pues hermanos, ¿sí puede ver cómo va creciendo ese nivel de relacionamiento? No es lo mismo ser enemigos de Dios que ser amigos de Dios. ¿Sí o no? Y la Biblia habla de que hay enemigos incluso de Dios. No es lo mismo ser, digamos, creer en Dios, ¿cierto? Que tenerlo como Padre. Para eso se necesita creer en la obra de la cruz. Pero no es lo mismo ser hijos a hijos que puedan heredar lo del Padre, que puedan madurar, ¿cierto? Que puedan ser siervos, ¿cierto? Y no es lo mismo ser siervos, tener solamente un servicio exterior, sino ser amigos de ese a quien servimos. Eso todavía es más profundo, ¿sí? Pero luego nos vamos a dar cuenta que Dios todavía quiere algo más profundo que la sola amistad. Llega un momento donde el Señor quiere también avanzar un poco más ese relacionamiento, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos va a mostrar, ¿cierto? Como dice en Primera de Corintios, ¿cierto? Primero, tal vez segunda, ¿cierto? Si alguien de pronto puede tener la cita ahí, ¿cierto? Dice, porque os he desposado, ¿sí?
Eso, segunda de Corintios 11:2. Mira, dice el versículo 11:1. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Qué es esa? Digámoslo así como, ¿por qué Pablo habla aquí de un poco como decir de locura? Porque esto, hermanos, es algo más que intelectual, ¿sí? Todo lo que hay en la palabra de Dios obviamente llena nuestro intelecto, es intelectual. La doctrina, por ejemplo, es algo profundamente intelectual, ¿sí? Si no hubiera doctrina, nuestro pensamiento no tendría estructura, ¿cierto? Pero aquí nos empezamos a dar cuenta que el Señor quiere ser conocido en un nivel más profundo que lo solamente estructural en el pensamiento, ¿sí? Por eso Pablo empieza a decir aquí como que tolérenme un poco de locura. O sea, esto que va a decir Pablo puede que suene incluso como que no está tan, ¿cómo decirlo? Tan acomodado a lo que puede llegar a ser mi estructura de pensamiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sí me voy a entender? Ahí por eso Pablo incluso llega a usar esas palabras. Es algo que nuestro pensamiento no puede llegar a captar por sí mismo. ¿Sí? Y eso es tremendo, porque a veces nosotros pensamos que lo que Dios quiere hacer más tiene que ver con irnos aclarando nuestro pensamiento, ¿sí? Y claro que Dios lo quiere hacer, pero tenemos que tener cuidado que eso mismo no haga que se detenga nuestra revelación de Dios mismo porque no podemos entender algo más de Él, ¿sí? ¿Cuántas veces ha pasado que justamente son las cosas, como va a decir Eclesiastés, ¿no? Que el que añade ciencia, ¿cierto? Añade dolor, ¿cierto? ¿Por qué, hermanos? Porque mire que a veces aún lo que uno entiende, ¿sí? Uno tiene que entender nuevamente, ¿sí? Que también toma un proceso, ¿sí? Y hay que esperar a que se forme eso que entendemos. Lo entendemos, pero no lo vemos. Lo entendemos, pero no lo podemos todavía disfrutar. ¿Y qué hay que hacer? Que nuestro espíritu que va, esperar, ¿cierto? Ahí va usted viendo el proceso, la obra que el Señor va haciendo, ese espíritu altivo va siendo cada vez un poquito más sumiso a Dios. Espera, tiene que tomar un poco de tiempo, ¿sí? No se trata de hacer las cosas, como decíamos, a empujones. Aún en aquello que el Señor nos quiere revelar, tenemos que esperar que Dios lo vaya haciendo, vaya conquistando nuestros corazones lentamente. No podemos estrujar demasiado, ¿cierto? Las cosas, como dice el Cantar de los Cantares, que creo que es el versículo que nos puede llegar a servir aquí más, dice que el amor no es algo que podamos despertar a la fuerza, ni podemos dormirlo a la fuerza, ¿cierto? Dice hasta que Él quiera. O sea que hay un nivel de amor todavía más profundo que la pura amistad. En cuanto a lo natural, la amistad, en cuanto a la amistad, uno puede tener muchos amigos, ¿sí? Uno puede tener un gran grupo de amigos y siempre vamos a tener esa amistad. Pero mire lo que va a decir aquí el apóstol Pablo. Dice, porque os celo con celo de Dios. O sea que aquí hay algo todavía, un sentimiento más fuerte de parte de Dios. Dice que Dios tiene un celo de Dios, un celo que es santo, que no es producto de desconfianza, que no es producto, digámoslo así, de algo pecaminoso. Dios tiene un celo, ¿sí? Dios quiere algo que refleja el celo, refleja un nivel, digámoslo así, de privacidad, de pertenencia más mayor, más exclusiva. O celo con Dios, o celo con celo de Dios,
¿Por qué? Dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Qué tremenda esa figura que usa aquí el apóstol Pablo. ¿Cómo así? ¿Sí? La amistad, ¿cierto? Tiene que transformarse en una fidelidad, en un relacionamiento de noviazgo, que es lo que está diciendo aquí Pablo. Una virgen preparada para Cristo. Ese es el noviazgo, ¿cierto? Una relación de fidelidad mayor, ¿sí? De exclusividad de nuestro corazón hacia el Señor, de vivir comprometidos con el Señor. Pero no es un compromiso como el compromiso, digamos, de los siervos con su Señor, ¿sí? No es un compromiso como el de un hijo con un padre. No es un compromiso o es un yugo o es una ligazón, digamos, de la criatura a su creador. No, es voluntariamente, por amor, por haber tenido esa amistad tan profunda, ¿cierto? Que queremos comprometer nuestra fidelidad con ese amigo que conocimos. Porque entre el noviazgo, ¿cierto? Necesita obviamente una amistad previa, ¿cierto? Así es Dios. Ese es el carácter que hay en la Biblia. El noviazgo no hay que prohibirlo. Al contrario, el noviazgo hay que disfrutarlo, que mostrarlo. Es necesario, ¿cierto? Porque si no, no sé, hay unas otras religiones, por llamarla entre comillas religión, ¿cierto? En las que comprometen a sus hijas, ¿sí? Con su esposo cuando la niña tiene 10 años, ¿cierto? Eso es de Dios, así es Dios, así es el Señor, ¿no? ¿No le parece que Dios es un Dios que tiene un proceso más bien así un poquito más desarrollado? Y por eso es que existe la amistad, porque Dios no quiere comprometerse con alguien que no conozca su corazón, que no conozca cómo es Él, cómo piensa, qué le gusta, qué le disgusta a Dios, ¿cierto? Hasta que finalmente ese celo de Dios empieza a ser entendido en nuestro corazón, ¿sí? Pero es un celo producto, digámoslo así, de esa amistad profunda, de ese amor más íntimo, más mayor que hay al conocer a nuestro amigo que es el Señor. Y entonces queremos ahora ya no solamente una amistad como la que tenemos con muchos, sino queremos una amistad particular y más profunda con el Señor, que va a ser ese novio para nosotros. ¿Sí? La iglesia, esa es la iglesia madurada para Dios. Una amistad que nos conduce a un amor más profundo, más especial. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la amistad y el noviazgo? Es que uno da lo mejor, ¿cierto? Es que uno tiene los mayores detalles. Ahí la amistad empieza a ser diferente, ¿cierto? Y ahí hay una señal, digámoslo así, una tipología de lo que han sido nuestra amistad con aquella que, digamos, llega a ser nuestra novia, ¿sí? Hay una diferencia. Y la diferencia es que ahí hay un celo de Dios revelándose a nuestro corazón, ¿sí? Más profundamente, en libertad, ¿cierto? En compromiso de amor. Aquel quien su vida entregó por nosotros, ahora nosotros también queremos vivir para Él. ¿Sí? Es un nivel de compatibilidad mucho mayor. Es un nivel de madurez más desarrollado, más profundo. Pero para eso se necesita, como dice Pablo aquí, ¿un qué? Un compromiso. Pero no un compromiso formal, es un compromiso que lo hace el corazón, habiendo conocido a la otra persona y conociéndola cada vez más y pasando más tiempo juntos, porque ese es el noviazgo, ¿sí? Pasar tiempo juntos,
pasar tiempo a solas, juntos, ¿sí? Alguna vez allá en el Cantar de los Cantares había una sulamita que quería besar al rey, ¿sí? Y le dijo, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde descansas al mediodía? Cuando él le dijo, si me besara con los besos de su boca, ¿cierto? Y él le dijo, dime dónde estás, porque necesito ese tipo de cercanía. Mi corazón no puede vivir sin un instante de sentir esa presencia cercana con el Señor. Es a quien primero consulto las cosas, es a quien primero le cuento las cosas, es con quien realmente puedo sentir, digámoslo así, un nivel de vida más profundo. Y el Señor le dice, ve, sigue las pisadas del rebaño, ¿cierto? Y allá donde el Señor está en medio de ese rebaño, ¿cierto? Pero en medio de ese rebaño, ¿cierto? Hay un nivel, digámoslo así, más profundo de relacionamiento con unos. Y ese es el amor del novio y la novia. Y en la iglesia, digámoslo así, históricamente hablando, es el momento en el que estamos. El Señor quiere que su iglesia sea al mismo tiempo su novia, como lo está diciendo Pablo aquí, se lo está diciendo a los corintios desde hace casi 2000 años atrás, ¿cierto? Y Él sigue teniendo ese celo por nosotros, quiere que nosotros seamos su prometida, la persona más cercana, la que admiramos, en la que encontramos el complemento para nuestro corazón, ¿sí? Como decimos, la otra media naranja, el que completa todo lo que nos puede llegar a hacer falta. Porque ¿sabe qué, hermanos? Hay cosas que no las va a suplir el resto de las amistades, aún las amistades en el Señor. Hay cosas que solamente el Señor puede completar en nuestra vida, ¿sí? Por eso ahí cuando estamos a solas con el Señor, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar riquezas todavía mayores y más profundas. No que dejemos de ser amigos del Señor ni amigos de los hermanos, ¿cierto? Claramente no, sino es al contrario. Entre más amigos vamos siendo, vamos encontrando esa avance en nuestra relación con el Señor. Hasta que, sabe que es un misterio, por como Pablo lo dice aquí para nuestra mente, pero incluso llegamos a disfrutar tan especialmente los tiempos a solas con el Señor, que los anhelamos y nos hace falta. Así como nos hace falta la amistad, debería hacernos falta la intimidad con el Señor. ¿Sí? Claro que es hermoso orar juntos, cantar juntos al Señor, ¿cierto? Pero tenemos tiempos donde pasamos tiempos de oración a solas con el Señor, abriéndole nuestro propio corazón, nuestra propia intimidad, ¿sí? Alabamos al Señor también en esa devoción. Tenemos que entender ese sentimiento de Dios por nosotros. Cuando uno va al Apocalipsis, uno encuentra frases absolutamente misteriosas, como por ejemplo, que uno de los galardones que el Señor da a los hermanos, por ejemplo, los que están en Pérgamo, Él dice que les va a dar un nombre que nadie conoce ni nadie entiende, sino solamente el Señor cuando lo llama por su nombre, Él entiende que es con Él. Porque con cada uno el Señor quiere una relación así de cerca que nos reconoce por lo que somos como individuos y no solamente así en manada, ¿sí? Sino el Señor es tan especial con cada uno de nosotros, ¿cierto? Eso es la individualización del amor de Dios en cada uno de nosotros. Tan único, tan particular, tan irrepetible. El Señor no quiere hacer, como decíamos, ladrillos, un solo molde a todos, no. Sabe que el Señor comprende a cada uno de manera particular y singular. Y el Señor no nos mira a unos anhelando, digámoslo así, repetirnos ni fotocopiándonos, sino más bien llevando a la individualización de ese amor que Él tiene tan especial con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es lo más especial para el Señor, cada uno de nosotros.
Eso es lo que es el noviazgo. Entender al Señor conmigo, que lo que Él quiere hacer conmigo no lo va a hacer con el de al lado, hermanos. ¿Sí? Lo va a hacer conmigo y Él está esperando hacer algo conmigo. Si Él no hace algo conmigo, su corazón no va a quedar satisfecho. ¿Sí? Él quiere revelarnos algo particular a cada uno de nosotros, que no nos quedemos sin esa experiencia única, irrepetible. Por eso no busques simular a otros. No busquemos copiar a otros. ¿Sí? No busquemos repetir lo de otros. Dios es único conmigo y solamente lo va a hacer conmigo de una manera tan particular. Porque Él me entiende, Él te entiende a cada uno de nosotros. Él nos hizo particularmente. Cuando hizo a uno, no estaba pensando en el otro ni en los 10,000. Él te hizo a ti porque te ama a ti como Él te hizo y como tú eres. Y Él, claro, nos va a ir madurando, pero esa maduración es particular en cada uno de nosotros. ¿Sí? Hay una sola novia, ¿cierto? Y hay un solo novio. Sería triste que la novia, digamos, quisiera uno amoldarla a otra que vio allá en televisión, ¿cierto? Eso no es así. Al contrario, justamente es lo particular, lo único, lo esencial, lo que hace que mi corazón le pertenezca solo a uno, al Señor. ¿Si es así o no es así? ¿No le parece que es así? ¿Cierto? ¿Qué es más profundo? Que el Señor nos vea solamente como una partícula de una gran masa. No, el Señor nos ve como si cada uno de nosotros fuéramos, digámoslo así, esa relación única y perfecta que Él quiere darse a cada uno de nosotros. Qué tremendo. ¿Sí ve por qué Pablo empieza a hablar aquí de que esto es como a veces como una locura? Pero ¿cómo? Sí, lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta que para el Señor somos únicos, irrepetibles, que Él nos está haciendo a cada uno de nosotros algo tan particular y hermoso en su corazón. Ay, yo pensé que era que todos teníamos que irnos haciendo a las mismas medidas. No, no es así. Dios quiere que entendamos que para Él somos una particularidad preciosa, hermosa, que Él ama y que nos cela. Eso es el celo. No, no mezclarse con otras cosas, sino con aquel a que pertenece el corazón. ¿Sí? Y mis hermanos, para terminar en esta oportunidad, vamos a ver cómo ese noviazgo, ya en Apocalipsis, allá en el capítulo 21, versículo 9. ¿Sí? Después de ese noviazgo, de ese grado de compromiso con el Señor, de ese amor único, particular que el Señor quiere revelar de cada uno de sus hijos con Él. Entonces existe este otro nivel de relacionamiento todavía más profundo que el noviazgo, porque el noviazgo pues es apenas un preámbulo para la realización de ¿qué? De las bodas, del matrimonio, ¿sí? Y entonces el Señor va a llamar aquí, dice, mire el capítulo 21, versículo 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré o te revelaré la desposada, eso es como la novia, la esposa del Cordero, ¿sí? Esposa. Eso ya es luego del noviazgo. No hay matrimonio sin noviazgo, ¿cierto? No esperemos, digámoslo así,
o no pensemos que nuestro relacionamiento con el Señor va a ser profundo en su venida si no hemos tenido un relacionamiento más profundo desde aquí, desde nuestro noviazgo con Él aquí en la tierra. ¿Sí? Necesitamos esa transformación en el corazón. Hermano, esto es lo que es, digamos, lo más importante, digámoslo así, de la escatología. No es lo que pasa afuera, que es muy tremendo y que nos sirve de señales, pero ¿de señales para qué? ¿Para qué? ¿De señales de qué? ¿De qué es lo que pasa en nuestro corazón? ¿De qué nos sirve calcular cuántos años faltan, si es que lo pudiéramos hacer, ¿cierto? Para la venida del Señor, si nuestro corazón todavía le faltan 10 años y nosotros queremos que el Señor venga mañana. Claro que queremos que venga mañana, le amamos y queremos verlo, ¿cierto? Pero más que las señales exteriores, ¿cierto? El Señor lo que está trabajando son las señales en nuestro corazón, en nuestro interior, ¿sí? Y por eso es que ahí necesitamos entender que el Señor va a tener esa manifestación de las bodas del Cordero. La Biblia habla acerca de eso. Y todos los preámbulos, todas esas señales que hay en la naturaleza, en los gobiernos, aún en la misma iglesia y todo eso es el preámbulo de las bodas del Cordero. Eso es lo que es verdaderamente importante, más importante que cualquier otra catástrofe que pueda llegar a encontrar, más importante que prepararnos exteriormente para las pruebas que han de venir. Hay que prepararnos principalmente en el corazón para recibir al Señor como nuestro esposo. Y para eso se necesita es un trabajo en el corazón. Para eso no se necesita solamente presentar delante del Señor unas cosas exteriores. Mira, ¿y cómo te preparaste para la venida del Señor? No, pues hice mis graneros más grandes por si pasábamos por alguna hambruna muy fuerte. ¿Será que eso es lo que viene el Señor él viene a buscar a sus hijos, a su novia, a su esposa, para que le presente una estrategia de cómo escapar de las pruebas venideras? No sé, me queda como que eso sería algo muy superficial todavía. O viene por alguien que le está esperando anhelosamente, como cuando alguien va a casarse, ¿cierto? Y entiende lo que eso significa para su corazón, para su vida, para la eternidad. ¿Sí? Es más todavía profundo. Y ese es el relacionamiento de esposos. ¿Y cuál es la diferencia entre el noviazgo y el matrimonio? ¿Sí? Que ahí hay ya una identificación, ¿cierto? Y un propósito común, entendido, que las dos personas han sincronizado sus expectativas, su, eh, su estilo de vida, ¿cierto? Y están dispuestos, cuando se casan las personas, como dice, en la vida, en lo bueno y en lo malo, en las dificultades, en las adversidades, en la salud, en la enfermedad, ¿cierto? Eso es lo que el Señor está haciendo, ¿sí? Y dice que es la desposada del Cordero, ¿sí? ¿Y por qué el Señor involucra aquí ese aspecto de Él como Cordero? Porque usted busca en la Biblia y usted en ningún lado va a encontrar que se hable de la esposa del león, aunque el Señor también es el león, aunque el Señor también es el buey, aunque el Señor también es ese que se hizo hombre. Usted no encuentra que la Biblia haga ninguna similitud entre la esposa, ¿sí? Y ningún otro atributo del Señor, sino la esposa del Cordero, ¿sí? Y usted lo puede ver ahí cuando lee, por ejemplo, el mensaje de la epístola de Filadelfia. Ahí vuelve a aparecer esa expresión, la esposa del Cordero. ¿Y de qué nos habla el Cordero? De Dios. ¿De qué nos habla ese atributo del Señor? De su carácter nuevamente, porque el león nos habla de su posición. Él es el rey de reyes. Él es el que juzga. Él es el que gobierna. Él es el que tiene todo el poder. ¿Sí? Pero él no dice de la esposa, del león. Él es el buey. Él es el que sirve. Él es el Señor. Él es
Él es el Señor que sirvió a su Padre, ¿cierto? Él es el que se hizo como un siervo y siervo de los hombres. Pero Él no habla de la esposa de ese buey. ¿Sí? ¿Sí lo ve? Tampoco Él es el que se hizo hombre, pero Él no habla del esposo de ese hombre, de ese ser humano, porque no es solamente algo humano, natural, digámoslo así. Él habla de la esposa del cordero, porque el cordero representa su carácter interior. El rey, el león, representa lo que él puede hacer, cómo él las gobierna, pero el cordero representa lo que él tiene por dentro, lo que él es en su carácter interior. ¿Sí? No lo que él sabe, sino lo que él es. Y claro que su esposa sabe quién es él, sabe que él es el león, sabe que él es el Señor sobre todas las cosas, el creador de todas las cosas, pero por sobre todo quiere ser esa esposa del Cordero, de alguien que ella conoce en profundidad en su corazón. ¿Sí? ¿Y sabe qué dice incluso el Señor? Que Él va a hacer que nosotros nos sentemos con Él en su trono. O sea que aún hay una autoridad, porque ¿acaso la esposa no tiene autoridad también como el esposo? También tiene la autoridad, ¿sí? Pero en su corazón, lo que ella ama de su esposo no es ese trono donde él se sienta, no es el poder que él tiene para hacer todas las cosas, ¿sí? No es que él puede hacer los milagros, no es que él es el Dios todopoderoso, no, es que él es el Cordero, ¿sí? Ella conoce su corazón a profundidad, la humildad, su paciencia, cómo la trata, cómo la ama, cómo la respeta, cómo le ha tenido paciencia, cómo le ha enseñado. Eso es lo que verdaderamente es la esposa, ¿cierto? Imagínese que uno solamente anhelara de su esposo el cargo que ocupa, o el poder que tiene, o lo que sabe, o lo que sabe que no, no es eso lo más precioso que uno puede admirar en el otro. Lo que uno verdaderamente admira del otro es lo que él es en su corazón, en su particularidad. Si no fuera así, uno solo va a casar solo con el mago, por ejemplo, o con el mago. No sé. Busca eso. El corazón busca algo más profundo y más interior, poder entregarle verdaderamente su vida siempre. Y eso es lo que nos tenemos que encontrar en el Señor. Esa humildad, esa sencillez, esa ternura, esa espera, ¿cierto? Ese respeto por cada uno de nosotros, su paciencia, su ternura, su amor. ¿Eso no es el matrimonio? Ese es el matrimonio, ¿sí o no? Y eso es lo que el Señor quiere un día expresar con nosotros. Su amor profundo, completo, más desarrollado, es aquel que conoce su interior. Sí, hermanos, eso es lo que Él está haciendo. Ese es el proceso. Ese es el fin del negocio. Como decía Eclesiastés, mejor es el fin. Ese es el fin, que conozcamos al Cordero que está en el trono, sí, pero es el Cordero que está en el trono. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. No nos dejemos distraer de ese propósito final. Todo lo que va a hacer el diablo, todo lo que va a hacer el mundo, todo lo que va a hacer la carne, es obstruir ese proceso en nuestro espíritu. O sea, dejarnos con un espíritu altivo en algunas de esas etapas y no quebrantarnos hasta decir, Señor, es el Cordero. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones, hermanos, y eso es lo más precioso. Usted no encuentra en la Biblia un grado de relacionamiento mayor de Dios con sus criaturas, ni del Padre con sus hijos, ni del Señor con sus siervos, ni de sus amigos, sino es la esposa del Cordero. Y mire qué tremendo es, hermanos, el vínculo más profundo que un ser humano puede llegar a tener, incluso en su parte natural, es el vínculo que existe entre el esposo y la esposa. ¿Sí? Qué tremendo es eso. Eso es una señal de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sí? Qué precioso es eso, qué precioso es el Señor. ¿Hasta dónde Él nos quiere realmente relacionarse con nosotros? Es algo demasiado
sublime. Que el Señor nos ayude a poder entenderlo, ¿sí? Hasta que podamos decirle así, mire, último versículo, capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 17, ¿sí? Dice, y el Espíritu, ¿recuerdan cómo comenzamos leyendo allá en Eclesiastés? Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es que el Espíritu, ¿cierto? Digamos así, el del Espíritu amansado, manso. Es una obra del Espíritu en nuestros corazones. Si nosotros estamos atentos a la obra del Espíritu en el corazón, nos vamos dando cuenta que el Espíritu lo que está haciendo es irnos llevando hacia el Cordero, en ese entendimiento y en ese corazón. Por eso mire lo que dice aquí. El Espíritu con E mayúscula, ¿cierto? Porque es el de Dios mismo operando en el nuestro, que era altivo al principio, en un nivel de altivez tremendo, ¿cierto? Cuando Dios solamente es conocido a nivel de Dios que crea todas las cosas, el corazón del ser humano es demasiado altivo, todavía es tan altivo que le cuesta recibir al propio Dios que le revela la creación. Pero el Espíritu, dice, y la esposa, o sea, cuando el Espíritu ya puede concordar con lo que hay en nuestro corazón, decimos lo mismo que dice el Espíritu, anhela lo mismo que dice el Espíritu, nuestro espíritu es como el Espíritu del Señor. Porque fíjese una cosa, que a veces hay distancia entre las palabras, por ejemplo, que dijo el Señor, que se las podemos repetir muchas veces y se las podemos decir a otros, ¿sí? Pero a veces el espíritu no concuerda con el espíritu con el que el Señor dijo esas palabras. ¿Es así o no es así? Es así. A veces servimos, pero el servicio el cual servimos corresponde con el espíritu con el cual el Señor sirvió. Ese es el asunto, ¿sí o no? Alguna vez el Señor dijo, en aquel día me diréis, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y muchas cosas y señales. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartados de mí, yo nunca os conocí. O sea que el asunto era de conocimiento de Dios, del Señor profundamente. Entonces fíjese que puede haber una distancia entre el mismo servicio y el espíritu con el que servimos. ¿De qué sirve saber toda la verdad si no podemos transmitir el espíritu de la verdad? ¿No ha visto usted personas peleando por la verdad de Dios? ¿No ha visto usted las rupturas más tremendas en la iglesia queriendo transmitir la verdad de Dios? ¿Y de qué sirve repetir la verdad de Dios si no se repite su espíritu en esa verdad? Es triste cuando el espíritu no llega a decir como dice el espíritu de Dios. ¿Cierto que es así? Hermanos, no prestemos atención solamente a las palabras o a las enseñanzas. Prestemos atención al espíritu de las enseñanzas. Que el Señor nos pueda ayudar a percibir el espíritu y a concordar con el espíritu, no a concordar solamente con las cosas externas o con las formas exteriores. Eso no quiere Dios. Dios quiere que concordemos más bien con su espíritu. Y eso es lo que es la esposa, la que puede discernir el espíritu de su esposo, el carácter de su esposo, ¿cierto? Y no solamente lo que el esposo tiene o lo que el esposo hace. Hay que discernir el carácter del esposo. ¿Cómo es el Señor? Eso es lo que es verdaderamente la madurez en el Señor. ¿Sí? Y en esos, por eso es que el Señor puede, digamos, reinar junto con su esposa, porque su esposa le es compatible, ¿sí? A su carácter. Y por eso puede co-gobernar con él, por eso puede co-reinar con él. ¿Qué pasa cuando no está el esposo en la casa y está la esposa? Pues la esposa, ¿cierto? Toma ese entendimiento de cómo se hacen las cosas en la casa, en el hogar, ¿sí? ¿O será que cuando se va el esposo de la casa, la esposa hace todas las cosas al revés de como si cuando estuviera el esposo? Cierto que eso sería invivible, una situación así. Al contrario, sabe que cuando no está el otro,
uno hace las cosas en función de ambos, pensando en ambos. Cuando no está el uno, el otro extraña al otro. ¿Es así o no es así? Así es. Y eso es lo que el Señor quiere realmente poner en nuestros corazones. Que le seamos tan afín a Él, pero para eso hay que conocerlo a profundidad. ¿Sí? Ese es el asunto. Entonces dice, y el espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Dicen, ven. Es una necesidad de cercanía con Él, ¿cierto? Ven, Señor. Queremos estar cerca de ti, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, a los que aman su venida por Él, ¿sí? A veces, si no nos damos cuenta, a veces podríamos llegar a amar no al Señor que viene, ¿sí? Sino tal vez a las señales que queremos ver en el mundo exterior. Pero es que lo más importante no es eso, lo más importante es si verdaderamente en nuestro corazón amamos al Señor y nos identificamos y representamos, no jurídica ni formalmente, sino le representamos en esencia, como es su carácter, ¿cierto? Como es su amor, su corazón, su ternura, todo eso. Entonces, mis hermanos, de eso se trata la vida en el Señor, de irlo conociendo así paulatinamente. Obviamente que estamos todos en el proceso, como dice el apóstol Pablo. Si el mismo apóstol Pablo decía que él no decía haberlo alcanzado ya, ¿cierto? Pero que ¿qué hacía él? Continuaba en ese propósito, olvidando ciertamente lo que queda atrás, decía el apóstol Pablo, ¿cierto? Prosigo a ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui asido. Nosotros fuimos así, fuimos tomados por el Señor para llevarnos hasta el mayor grado de relacionamiento que tenemos con Él, no para quedarnos a medias, ¿sí? Y eso es lo que es verdaderamente la iglesia de Dios, la esposa del Señor, eso es lo que Él quiere. No un conjunto de conocimientos teológicos, filosóficos, comportamentales, no. Él quiere verdaderamente una relación más profunda con sus hijos que lo que nosotros pudiéramos llegar a construir exteriormente. Amén. Entonces, mis hermanos, pidamos al Señor. Gracias al Señor por concedernos pasar por estos versículos una vez más. Amén. Entonces, mis hermanos, confiemos que el Señor pueda seguir avanzando en nuestros corazones hasta el final. Pidámosle eso. Amén. El Señor los bendiga, mis hermanos. Amén. Así es. Entonces, mis hermanos, estemos orando unos por otros, estemos todos en amistad, ¿cierto? En comunión, buscando al Señor cada día más. La gracia, la paz del Señor Jesús sea con cada una de las casas. Gracias, hermanos, por el tiempo, por la amistad, por el cariño en el Señor. Y sigamos buscándole juntos, que Él tiene algo más precioso cada día para nosotros. Amén. La gracia y la paz del Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Bendiciones.